Bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico y nos acompaña Luis Costa, musicólogo del Conservatorio Superior de Vigo, y Stefan Gies, es el presidente de la Asociación Europea de Conservatorios. Stefan, Tunes Intensive Week has been going on in Vigo since Monday. How have you lived these days of musical interchange? I think it was an extremely positive experience for all the students who take part, because one of the particularities of this project is bringing together students from all across Europe, which have in particular in this field of folk and traditional music, quite different background, and they have the opportunity to learn peers, so to say, students who are aiming to become musicians, and they are from different parts of Europe and playing together, and that is extraordinary. Luis, ¿nos puede resumir un poco lo que dijo y también añadir un poquito, pues cómo visteis desde Vigo esta semana intensiva? Sí, como Stefan dice, la reunión en Vigo de este periodo 21 es una oportunidad para reunir a estudiantes de diferentes países europeos, estar juntos, crear música juntos, intercambiar experiencias e intercambiar también no solo la música, sino también elementos culturales que contribuyen a crear un entorno de aprendizaje y de mejora de capacidades realmente importantes. Una ocasión, por tanto, muy relevante para los estudiantes, también para los profesores, pero sobre todo para los estudiantes que participan en la experiencia. Stefan, how important it is for the students to have experiences like this one? I think it's always good to look outside of what you are used to. So it's enriching your life, and I think also your personal life and your professional life. And I think a musician who has experience during his studies or her study times going abroad, they have a much broader perspective, and for them it's much easier, let's say, to tackle new challenges which they will certainly face in their profession. La experiencia de salir al exterior es una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel artístico como a nivel personal para todos los participantes. El hecho de participar, en el exterior es también importante para estimular el crecimiento, abordar nuevos retos en su formación, y por lo tanto es en esta ocasión y siempre que se comparten espacios exteriores, pues realmente es una experiencia altamente estimulante y altamente formativa para el alumnado. Por eso en Vigo se hace mucho énfasis en el intercambio de estudiantes, ¿no? Claro, aquí hay una dimensión creativa, artística, pero también una dimensión de convivencia, y no olvidemos que estamos hablando de un proyecto europeo, un proyecto Erasmus, y una de las filosofías que subyacen en proyectos Erasmus es precisamente la promoción de esta idea de europeidad, de esta idea de comunidad, que es tan importante en todo momento, pero particularmente en los tiempos convulsos que nos toca vivir. Okay, Stefan. Vigo's Conservatory represents Spain in this network, in Tune. What do you think of their work with traditional music? Traditional music there are some parts in Europe where traditional music is very alive and very much embedded also in the institutions of higher music education, and other parts there is not so much going on. And I think Spain is a little bit in between, and I think Galicia has a certain local tradition as well, which makes it possible that there is maybe a little bit more of traditional folk music than in other parts of Spain maybe, but in other parts of Europe certainly. And in addition to that, I think that Vigo is really a place which is among our members, and we are representing the whole Europe. It's one of the most active members. They are just looking for international contacts, and I think I like that very much, and this is a very strong point about Vigo as well. This combination of being very much rooted in a local, long-standing tradition, and on the other side to be very open to meet the world. La música tradicional tiene un papel muy importante dentro de lo que es el ámbito europeo y el ámbito particular, y particularmente Stefan se refiere a la relevancia que tiene en España. Él observa una vivencia, bastante activa, muy activa de la música tradicional, y particularmente en Galicia ha llamado la atención la relevancia que la música tradicional tiene en nuestra vida cultural, en nuestra vida habitual, porque uno de los aspectos que ha señalado también el profesor Gies es que la música tradicional se caracteriza
por su aspecto vivencial, una vivencia directa de la música, quizás más cercana a veces que la música clásica, que está más formalizada y a los ambientes en los que se hace. En particular se ha referido también al Conservatorio de Vigo como una institución que tiene un papel muy activo dentro de lo que es el ámbito europeo, a través de intercambios, a través de presencias, no solamente de Tune, que es una experiencia que nos reúne en este momento, sino particularmente a través de una vida muy intensa en el ámbito de las salidas y entradas de profesores, de estudiantes, de manera que dentro de la Asociación Europea de Conservatorios, Vigo es en España un referente en cuanto a lo que es actividades de intercambio y de participación en la vida comunitaria de los conservatorios europeos. Cuéntanos un poco, Luis, cómo se vive desde dentro esa pasión por la música tradicional que hay en el Conservatorio de Vigo. Realmente, tened en cuenta que Vigo, aparte de que es el único conservatorio en Galicia que tiene música tradicional, como sabéis, hay en Coruña, pero la música tradicional está situada en Vigo. Vigo es una ciudad que vive la música tradicional. Yo le comentaba muchas veces en mis experiencias europeas que, a diferencia de otros países donde la música tradicional se estudia a nivel académico, en Vigo, y en Galicia en particular, pero en Vigo de manera más concreta, la música tradicional se vive a pie de calle de manera muy intensa. El conservatorio la trata de manera académica, como corresponde a su espacio, pero digamos que es una realidad que está en la calle. En ese sentido, creo que el conservatorio hace un trabajo muy importante de pegarse a esa realidad a través de la música tradicional, porque es mucho más inmediata, mucho más pegadas a lo que es la práctica cultural de la promoción. Aquí en Vigo casi cada barrio, casi cada lugar tiene un grupo folclórico. No todos tienen una orquesta de cámara, evidentemente. Es un poco una manera de señalar esta presencia que la música tradicional tiene, y en ese sentido yo creo que el conservatorio hace un papel ahí muy importante, aportando la parte académica que corresponde a tratamiento de estas músicas. Okay, Stefan, which other activities does Tune organize to promote traditional music and European collaboration? And do you hope to organize more in Vigo? Yes, why not? But we are only maybe about starting, you know. I think folk and traditional music is not new, and it's also not new that it is taught in a conservatory and similar institutions. But for a very long time, it was just, you know, known and played and performed in the region where it is rooted. And I think one of the new aspects that we have today with that international meeting is bringing together folk music from very different backgrounds and from very different corners. And I think, as said, we are just in the beginnings. The network could grow, there could be other institutions join, and it could be more intensive. And I think there will be, on the long term, what we planning as an association, create a stable platform for folk and traditional music in order to have a regular meeting point. Como Stefan ha señalado, la presencia de la música tradicional en el ámbito académico es una contrapartida de su presencia en el mundo real, en la vida cotidiana. Estamos realmente, por parte de AEC, en este caso de la Asociación Europea de Conservatorios y del propio proyecto, al principio realmente del proceso, porque este proyecto lleva ya dentro de sí una idea de permanencia a través de la creación de una plataforma estable para la música tradicional y la música folk, que contaría con el amparo de la Asociación Europea de Conservatorios, y por tanto estamos ante un proyecto, como él ha indicado, realmente que la AEC considera de una manera relevante y muy importante. Su presencia aquí es también una prueba de este apoyo y de la continuidad que esto va a tener y de la relevancia que va a tener también dentro del ámbito europeo. Stefan, Spain recently passed a law that tries to equate artistic studies with university studies. Does this issue affect other European countries? Could you repeat? Spain passed recently a law that equates artistic studies, that tries to equate artistic studies with university studies, with normal university studies. Does this happen in other European countries? This is, with regard to your question, Europe is really a Europe of different speeds. And I would say, almost 25 years ago, the so-called Bologna process, which had the objective to make exchange between countries more easy and so to make comparable. The starting point of the Bologna process was finding there were completely different situations, and the situation in Spain was a little bit more challenging than in other countries, so they had to catch up a lot, and I think they did great by catching up, but they are not yet there.
And there are also other countries which have still to struggle more than Spain. But what I think is more important is to say, I mean, Spain is at that level or at that level. I think you are completely on the right way, and there has been a lot of important decisions made also in recent years. And I think today you can say Spain is absolutely competitive with other countries, even though the preconditions, the formal preconditions, and also in terms of recognition of higher arts education compared to university studies, maybe it's not yet there where it should be. Sí. A partir del proceso de Bolonia, de armonización de los sistemas educativos de educación superior en Europa, se han dado pasos muy importantes en todos los países europeos de cara a esta armonización. En el caso particular de España, el nivel de las enseñanzas es totalmente equiparable al nivel europeo en cuanto a su calidad, en cuanto a sus resultados, si bien efectivamente hay algunos aspectos formales, como que tiene que ver con la presencia de la enseñanza musical en la universidad, que en el caso de España solamente afecta a algunas especialidades, como musicología, algunas más, y que en Europa pues están mucho más integrados. Quizás en ese sentido, digamos, estamos en el buen camino, en el sentido de que hay una armonización en cuanto a la calidad, a los contenidos, y quizás sí hay que ser un poco más ambiciosos en cuanto a lo que es resultados a nivel formal. Por ejemplo, si me permites añadir, nosotros en España tenemos conservatorios superiores que funcionan como institutos de secundaria. Maybe I could add to that. There are countries in Europe where we have universities of music, for example. They are exactly at the same level as medicine and law and philosophy. There are countries where they are acting on the same level, but they are not recognized on the same level. But this doesn't say anything about the quality. I think the quality in Spain is right high, but it would be more easy to make it visible to the other countries and to facilitate exchange if there would also be the full recognition, as it is already the case in some European countries. Sí, en ningún caso lo que estamos comentando se relaciona con la calidad. La calidad es una calidad muy alta, sí tiene que ver con aspectos más formales. Lo comentaba ahí, hay lugares en Europa que son facultades de música totalmente integradas como filosofía o como matemáticas, otras áreas. Hay lugares que no está tan integrado, pero en buen nivel. El caso de España, como antes decía y como ahora ha remarcado también, es un caso de alto nivel de calidad, si bien con todavía un camino por recorrer a nivel de reconocimiento formal y de funcionamiento dentro de lo que es el sistema educativo. So, last question. Do you think Europe protects traditional music enough? And what can governments do to enhance this protection? This is a difficult question because, first of all, it's not such clear as it seems at first sight what traditional music is. Because there are different concepts. There are people who say traditional music is just if you keep and reproduce performing as it has been 200 years ago. And other concepts are there who are more in steady adapting, And for example, if you look at traditional musics in different corners of Europe, you can see, I would say, for example, in Scotland, they are very much about combining traditional elements, traditional instruments with electronic music and with modern things, And I think it is good that there are a diversity of concepts, that there are both those who keep the tradition and those who are trying to innovate it. But I think if you ask about the question, what could be done to protect traditional music, I would say politics should provide a room to maintain it or to continue doing it, and that's what is, for example, done by festivals, by concerts, but mainly through education. That's why it's such important to have a study program about traditional music. On the other hand, you could say there must be musicians who perform the music still, If there are no more musicians playing this music, it will disappear at a certain moment. But I would say Europe as a whole, the difference between what distinguishes Europe from other continents is that art and the tradition of the arts, albeit classical music, traditional music or whatever, is still seen to be a main task of the state, which is not the case in the America, for example, or in other parts of the world. And I think that is one of the
good things about Europe, which is some kind also a single selling point, so to say, and a strength, I think. No es fácil contestar a la pregunta porque el propio concepto de música tradicional es muy variable. No hay una única percepción de lo que sea música tradicional. En algunos casos estamos planteando músicas de raíz muy apegadas a la tradición oral, y en otros casos la de música tradicional se abre a posibilidades de hibridación, de evolución. Por ejemplo, en el caso de Escocia, donde la música tradicional se ha evolucionado, pues combinada con músicas electrónicas y con otro tipo de posibilidades expresivas también. Desde el punto de vista de lo que se puede hacer para mantener esta música, él ha comentado aspectos, por ejemplo, como mantener espacios donde esta música se pueda realizar, festivales, conciertos, concursos, certámenes. Y también se ha señalado la importancia del ámbito académico, precisamente el hecho de que aspectos como Tune, por ejemplo, ¿no?, que son espacios académicos donde esta música es reconocida y es recreada, pues son también muy necesarios. Hay una particularidad en el caso europeo que no se da en otras partes del mundo, y es que en el caso de Europa la responsabilidad para mantener, salvaguardar, de alguna manera cuidar, fomentar la música tradicional descansa fundamentalmente en los poderes públicos, en los estados, ¿no? Y esto es algo que le proporciona pues también una cierta garantía de continuidad, porque el Estado tiene una fortaleza y unos recursos que no siempre los ámbitos privados pueden proveer. Y en ese sentido pues somos optimistas, ¿no?, de cara a lo que es la salvaguarda, y también entendiendo que la música tradicional tiene que adaptarse a una realidad que es cambiante, y por lo tanto tenemos que convivir también con estas diferentes realidades. Así que esa reflexión, muchas gracias Luis por venir hasta aquí. Thank you so much, Stefan, for coming all the way over here. Nos vemos en la siguiente entrevista de Atlántico TV.